Buen día. En esta sesión vamos a cubrir un poco acerca de los principios de conmutación. Cuando hablamos de tecnología de capa 2, de acceso a datos, estamos hablando de un nuevo concepto que se conoce como conmutación. La idea de la conmutación es que se puede recibir información y reenviarla a través de otra interfaz, otro dispositivo, otro medio. Básicamente, si nosotros recordamos la tecnología de capa 1, de capa física, lo que se recibe en un extremo básicamente se reenvía por todos los demás. O sea, no se hace ninguna operación sobre los datos. O sea, a nivel de eh, capa física, los únicos dispositivos que tenemos son concentradores, son hubs. Se tiene un medio compartido. El problema del medio compartido es que es sumamente propenso a que existan colisiones. ¿Qué pasa si dos estaciones en un mismo medio compartido quieren transmitir al mismo tiempo? Entonces van a interrumpirse entre ellas y los datos se van a destruir, se van a deformar. Eso es una manera, y eso obviamente muy propenso a errores. Entonces una manera de mejorar esto es introducir algún mecanismo de conmutación. El término de conmutación viene de la palabra en inglés de switch. Básicamente es de los orígenes de la telefonía. No sé si ustedes han visto alguna película o algún documental o algo cuando empezaba la telefonía. Había una estación telefónica central, de ahí salían cables para cada una de las casas. Y si yo quería hablar de la casa 1 a la casa 2, había alguien en la estación central que literalmente hacía el switcheo, o sea, el puenteado entre los cables de la casa 1 a la casa 2. O sea, aparece un operador ahí en las películas, tradicionalmente una mujer, eh, en las estaciones, que hacía ese switcheo. Ese switcheo es justamente la conmutación. De ahí viene ese término. Entonces, obviamente necesitaba alguna manera de automatizarse y se crearon conmutadores, switches, para poder hacer eso. La conmutación existe en dos tipos. Una que se conoce como por circuitos. La conmutación por circuitos, pues básicamente es eso, es establecer un circuito. Y establecer un circuito pasa por abrir el circuito, mantener el circuito y cerrarlo. Una vez que se abrió el circuito, eso quiere decir que se identificó un camino entre el origen y el destino, ese circuito no va a cambiar, siempre se va a mantener durante la comunicación. ¿Qué ventaja tiene esto? Es que el recurso se reserva, nadie va a interrumpir en ese circuito, entonces garantiza calidad, lo que se va a mantener. El problema con esto que es que si el circuito se corta por alguna razón, se bota la comunicación. Muchas veces también hay un límite físico porque no se puede tener tantos circuitos para atender a tantos clientes. Tendría que haber una cantidad exagerada de circuitos si quisiéramos atender a todos al mismo tiempo. Entonces el principio ahí es, bueno, algunos van a tener que esperar, se van a desbordar llamadas o lo que sea. Esta es la manera en que operaban las líneas telefónicas tradicionales. Es decir, la ventaja de nuevo que me va a dar calidad, me va a reservar los recursos, etcétera, hasta que yo cierre el circuito, hasta que yo cierre la comunicación, entonces se libera el circuito y queda libre para que alguien más lo vaya a utilizar. No quiere decir que para que A y B puedan hablar, si ya utilizo ese circuito, tenga que utilizar el mismo circuito nuevamente. Probablemente sí, probablemente no, pero sí necesitan un circuito. Ahora, otro tipo de conmutación que se concibió después fue conmutación por paquetes. La idea de la conmutación por paquetes es atender a flujos de comunicación que son variables. No necesitan mantener reservado la misma calidad de recursos, porque se va a transmitir en ráfaga, de repente se va a transmitir mucho, de repente poco, entonces es adaptable eso. Y el otro requerimiento de esto fue, ¿qué pasa si en algún momento se cortan las líneas, se corta el circuito? Entonces la conmutación por paquete buscaba poder reaccionar de manera dinámica a estos problemas y encontrar nuevos caminos para solucionarlos. Entonces este principio vino justamente con
el desarrollo de la industria bélica. Fueron una investigación inicialmente que patrocinó el Ministerio de Defensa de Estados Unidos en el caso de un ataque durante la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho las primeras implementaciones para esto se dieron en la Universidad de Hawái, y por eso los primeros protocolos que implementó esto es tradicional, ustedes lo pueden encontrar en la bibliografía, un protocolo que se conoce como Aloha, que se encarga de esto. Si es la conmutación por paquetes, va mejor cuando tengo un tráfico no tan constante, que va a ser variable, se puede adaptar, y que necesito esa flexibilidad en el caso de que hay algún problema. Ahora, en la conmutación por paquetes hay distintos tipos también. Por ejemplo, porque esto tiene que ver con cómo voy a acceder al medio. ¿Ya? Porque voy a tener que conmutar, entonces probablemente necesito utilizar el mismo medio distintas personas, mismo medio de transmisión. Entonces, para poder acceder al medio, ¿cómo voy a acceder? Lo puede hacer de dos maneras. Una que va a ser determinística. Eso quiere decir que se me va a asignar un slot de tiempo para poder transmitir. Lo puedo utilizar o no. Si tengo algo que transmitir, lo uso, y si no, cedo mi slot para que alguien más lo pueda utilizar. Mi ventana de tiempo. Entonces son tecnologías basadas en tokens. Un token básicamente es un paquete especial, un frame especial que anda rotando en la red, y que quien tiene el token, quien tiene el frame, puede transmitir. Como en las películas viejas se veía que iba a hablar a alguien en las tribus y tenía ahí la pipa, y el que tenía la pipa podía hablar nada más, el que tenía el bastón, y se iba rotando, y solo el que tiene entonces puede hablar. Básicamente ese es el principio. Son determinísticos porque me va a dar un slot de tiempo y va a ser proporcional a la cantidad de nodos que hayan en la red. Entonces sé cada cuánto voy a hablar. Esto va bien, por ejemplo, en redes que se van a encontrar en fábricas automatizadas, en el que se tienen que estar mandando instrucciones a los bots para poder hacer eso. De hecho, son los últimos vestigios a donde sigue utilizándose bien fuerte este tipo de protocolos. Entonces, hablamos de token ring, etcétera. Utilizan en su naturaleza utilizan este tipo de conmutación. Y están los que no son determinísticos, eso quiere decir que son aleatorios. ¿Por qué? Porque se van a basar en un principio que se conoce como contienda por el medio. Es una pelea en la que todo el mundo quiere transmitir, y vamos a pelearnos aquí para ver quién puede transmitir, al que llegue primero. Entonces este es más probabilístico, porque en la medida de que haya más gente queriendo transmitir, entonces se va a degradar. Ya entre más clientes hayan en la red, tengo menos oportunidad de transmitir. Entonces es importante esto que acabo de decir, porque es un principio de diseño de redes, que hay que tratar de mantener estos dominios ya lo más pequeños posible. Mi trabajo es tratar de mantener esta contienda lo más pequeña posible para que los nodos puedan transmitir lo más rápido posible. Entre más nodos hayan queriendo transmitir, entonces se van a estorbar más y la posibilidad para transmitir es menor. En el caso de Ethernet, utiliza algo que se conoce como CSMA, CD por las siglas en inglés, que es Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. Entonces, básicamente son las siglas de Carrier Sense, y esto tiene que ver con escuchar. Cuando una estación Ethernet quiere transmitir, lo primero que va a hacer es escuchar en el medio, y lo que va a escuchar es si alguien está transmitiendo. Si nadie está transmitiendo, entonces va a entrar la siguiente fase, que es el acceso múltiple. Si alguien está transmitiendo, entonces yo espero. ¿Cuánto espero? Un turno aleatorio para poder transmitir. Bueno, pseudo aleatorio. El multiple access quiere decir de que una vez que el medio esté libre, lo que va a proceder es poder transmitir. O sea, yo puedo transmitir, sin embargo, puede darse un problema acá para poder transmitir. Y es que pueda que dos estaciones en el mismo momento, o momentos similares, decidan que está libre el medio y vayan a transmitir. Y en efecto así fue, estaba libre. Pero en el momento que comienzan a transmitir, puede que las dos se vayan a estorbar
y pueden generar una colisión. Entonces, ahora viene la otra parte, que es la detección de colisiones. Entonces, una vez que ha transmitido a la estación, tiene que esperar, tiene que escuchar durante cierto tiempo para lograr detectar si ha habido alguna transmisión y si no hubo error. ¿Cómo se detecta un error? Bueno, esto va a depender del medio, porque los síntomas de esta colisión dependen de lo que se esté transmitiendo. Por ejemplo, en el coaxial, la señal del cable va a tener estados intermedios. Eso quiere decir que la interferencia va a producir en algunos lugares algo que le va a hacer que la señal se debilite, mientras que en otros lo que va a hacer es intensificar la señal. Entonces esa condición de variación en la tensión, digamos, de lo que se está transmitiendo de la corriente, se va a detectar por los nodos. Ahora, si estoy utilizando un par trenzado, como estoy utilizando en el caso de par trenzado, voy a tener cables separados para transmitir y para recibir. El síntoma es que en la señal, en el par de transmisión, eh, va a haber también señal en el par de transmisión y va a haber señal también en el par de recepción. ¿Ya? Entonces eso se lo va a detectar como un error. Entonces cuando se detecte que hubo algún error, entonces ¿qué tienen que hacer las estaciones? Las estaciones tienen que hacer algo que se conoce como un tiempo de fallback y van a tomar un tiempo aleatorio en el que van a esperar para poder volver al algoritmo del protocolo. Porque tienen que retransmitir. Pero tiene que ser entonces, ok, hubo un error, una retransmisión. Sé que esto no se transmitió, entonces empiezo otra vez. Carrier sense, multiple access, collision detection. ¿Ya? Y tengo un tiempo de fallback en el que yo voy a esperar. Y si hago eso, cada vez cuando hay un error, entonces mi tiempo de fallback en esa transmisión particular, entonces se aumenta. Entonces espero un poco más de manera aleatoria, no para que no vaya a ser el mismo tiempo que las dos estaciones vayan a volver a transmitir, hasta que esto se logre transmitir o se alcance el límite de contador. Es decir, bueno, ya intentamos transmitir y no se pudo porque hubo muchos errores o algo, entonces se cancela y mando el error, se propaga el error a quien lo esté transmitiendo, ¿verdad? Entonces, hasta ahí digamos, la noción de cómo opera el protocolo a grandes rasgos. Entonces, cuando yo voy a transmitir en este proceso con carriers en el caso de Ethernet, ya no hablando en generalidad del protocolo, sino que en el caso de Ethernet, hay un valor acá que es bien importante. ¿De dónde salen los 64 bytes que es el mínimo para transmitir? Entonces, si lo vemos así, decíamos que el peor lugar para estar cuando iba a transmitir es en el lugar más alejado del origen. O sea, si yo estoy en lo más lejos de la red, en el diámetro, ya en el otro extremo del diámetro máximo de la red, es el peor lugar estar para transmitir, porque si yo transmito, por ejemplo, siendo A, acá, puede que mi trama se desplace y cuando este vaya a transmitir, prácticamente en el tiempo de propagación cero se va a dar cuenta que hubo un error. Pero de ahí tiene que recorrer prácticamente el mismo tiempo de regreso A para darse cuenta del error. Y si este slot por alguna razón se retrasa o algo, ¿ya? Entonces puede que A haya dicho, bueno, hice el collision detection, pero no regresó nada, todo está bien. Entonces D porque el frame se transmitió de manera adecuada. Entonces, en el caso de Ethernet, para las velocidades de 10 megabits y de 100 megabits, el tamaño del paquete es mínimo 64 bytes, o sea, ya incluyéndolo, todo el tamaño mínimo, ¿verdad? Para Gigabit Ethernet eso se aumentó a 512 bytes, ya vamos a ver por qué. Este tamaño máximo de paquete, mínimo de paquete, se escogió para transmisiones que se conocen como half duplex. En el caso de half duplex quiere decir que no voy a tener un medio reservado solo para transmitir y para recibir. Estoy hablando entonces de que voy a utilizar el mismo medio para transmitir y recibir. Entonces existe la posibilidad de que hayan colisiones. Entonces el emisor tiene que poder detectar si hubo una colisión antes de terminar de enviar el frame. Entonces
Entonces, en lo mejor, o sea, lo más rápido que yo puedo mover la señal es cómo va a irradiar ahí, cómo se va a propagar en en el espacio, digamos, ya, a la velocidad de la luz, que son 3 puntos de, de metros por segundo, 3 por 10 a la 8 de metros por segundo. Ahora, la velocidad de propagación ya en el par de cobre o en el coaxial es más o menos 2/3 de esta velocidad de la luz. Es, es más o menos por ahí, un valor aproximado, digamos. Entonces, si yo voy a transmitir acá, yo tengo que ser suficiente porque dos veces el diámetro de la red, en el caso de A, me tiene que servir, por ejemplo, en este ejemplo, para transmitir de A a B, para detectar el error, tengo que alcanzar a poder transmitirse del error aquí y que me venga de regreso. Entonces tengo que recorrer dos veces el diámetro de la red entre esos dos hosts, los que están más separados. Y eso va a ser igual a la velocidad de transmisión, digamos, en el par de cobre por el tiempo. Si yo veo entonces el tiempo, va a ser el tamaño del paquete que voy a tener. Y aquí son términos relativos, ¿verdad? El tamaño del frame que voy a tener para transmitir por la velocidad de transferencia. Entonces, para los 10 megabits por segundo, la velocidad que tengo son de 10 a la 7 bits por segundo. Entonces, el tiempo que tengo son básicamente 551.2 microsegundos, ¿verdad? Entonces, si yo hago la operación aquí, la distancia máxima sería 2 por 10 a la 8. Esto por los 51, 2 por 10 a la menos 6, ¿verdad? Perdón, 61.2 por 10 a la menos 6. Y todo esto entre 2 por la velocidad. Eso me da, esto está en metros, entonces me da 5.12 kilómetros. Ya. Entonces esta distancia de 5.12 kilómetros era para 10 megabits por segundo, era una gran distancia. Eso quiere decir que, por ejemplo, con coaxial yo podía tener segmentos de red o diámetros de red de 5 kilómetros. Cuando ya aumentamos la velocidad de transmisión, si yo aumentaba la distancia o si yo quería mover datos, por ejemplo, si yo iba a cambiar ahora la velocidad de transferencia, entonces, ¿qué iba a decrementar? Lo que tenía que decrementar entonces era la distancia. Ese es el compromiso, digamos. Entonces, si yo quería aumentar de 10 megabits a 100 megabits, entonces esto iba a disminuir, y de hecho disminuyó a más o menos 512 metros. Y esto estaba bien, ¿ya? Ahora, ¿qué pasaba si yo quería meter ahora 1000 megabits por segundo, cuando fue el caso de Gigabit Ethernet? ¿Ya? Entonces ahí ya el ancho, digamos, de la red ya solo hubiera terminado con algo como 51.2 metros, ¿verdad? Ya. Y aquí tal vez ya no estaba, o sea, estoy hablando del diámetro. Entonces tal vez ya no estaba como tan apropiado eso. Entonces lo que cambió en el caso de Gigabit Ethernet fue cambiar el tamaño mínimo de la trama Ethernet, del frame Ethernet, a 512 bytes. Entonces ahí, con esos 512 bytes, yo lo que logré es tener... bueno, aquí, perdón. Está poniendo una fórmula, la voy a poner acá. Lo que me está poniendo, lo que logré son más o menos 410 o 409 metros, no recuerdo cuánto es el valor, pero por ahí. 409 metros eh, para poder transmitir. Eso es lo que quedó para Gigabit Ethernet. Ahora piensen en lo que tendría que hacerse para 10 Gigabit Ethernet.
para 40 gigabits de Ethernet. Entonces aquí hay un compromiso, porque si yo aumento la velocidad, tengo que aumentar entonces el tamaño mínimo aparente de la trama para poder detectar el error. Algo otras técnicas son que se utilizan por ejemplo para gigabit de Ethernet es utilizar tráfico en ráfagas. Entonces se le permitía a los hosts de con que no tuvieran datos para transmitir, mandaran datos vacíos y así no tener que volver a contender por el medio para cuando necesitaran y se daban como slots de tiempo más grandes. Entonces han habido varios artificios que se han ido metiendo para poder transmitir. Eso es todo de momento. Muchas gracias.